Sus hijos no sabían cómo su padre se ganaba la vida, ni por qué se mudaban tanto. Ni siquiera sabían el nombre de su padre. Él no se arrepentía de sus asaltos, ni de los 17 asesinatos que se atribuía. Y el 5 de septiembre de 1881, Jesse James tenía 34 años de edad. Can't believe I'm sitting with none other than Jesse James. Many's the night I stayed up, my eyes open, my mouth open, just reading about your escapades. They're all lies, you know. It is interesting the many ways you and I overlap. You're the youngest of 3 James boys, and I'm the youngest of 5 Ford boys. You have blue eyes, I have blue eyes. You're 5 feet 8 inches tall, I'm 5 feet 8 inches tall. I honestly believe I'm destined for great things, Mr. James. You're giving me signs that make me wonder. Maybe your mind's been changed about me. Can't figure it out. Do you want to be like me, or you want to be me? You think it's all made up, don't you? You think it's all yarns and newspaper stories. He's just a human being. Look at my red hands and my mean face. I wonder about that man that's gone so wrong. I've been a nobody all my life. I know I won't get with this one opportunity, and you can bet your life I'm not going to spoil it. Seems to me, if you have something to confess, you spit it out now. Bienvenidos, mi nombre es Anastasia Catano. En este canal veremos los más intrincados casos policiales, misterios, mitos y leyendas, pero la última palabra la tenés vos. Comencemos. Hoy veremos el caso de Jesse James. Esta es la historia del ladrón más popular del oeste. Hoy conoceremos su vida y qué lo transformó en una leyenda. Jesse James nació el 5 de septiembre de 1847 en Missouri, bajo el nombre de Jesse Goodson James. Tenía 2 hermanos, uno mayor llamado Alexander Franklin James, más conocido como Frank James, y una pequeña hermana, Susan Lavenia James. Su padre Robert comerciaba cáñamo y era ministro de la Iglesia Bautista de Kentucky. Robert James partió hacia California en la época de la fiebre del oro. Todos querían hacerse ricos. Falleció cuando Jesse contaba con 3 años. Su madre, Zerelda James, contrajo matrimonio en 2 oportunidades y con el doctor Reuben Samuel tuvo 4 hijos. Se aproximaba la guerra civil. Esto oscureció la vida de los James, ya que Missouri fue un estado fronterizo durante la guerra de secesión entre el norte y el sur. El condado contó con un incremento de la esclavitud. Desatada la guerra, Jesse James y Frank James se unieron en 1862 a la guerrilla sudista de William Quantrill. La guerra aniquiló Missouri. Esto marcó la vida de Jesse. Al terminar la guerra civil, James se rindió a los soldados de la Unión. Retomó las armas
en 1866, formando la banda James Younger. De esta banda participaba él, su hermano Frank, los hermanos Younger y los hermanos Miller. Su fama fue grande debido a su audacia en los asaltos a bancos, trenes y carretas. Jesse era el jefe. Eran muy populares en Estados Unidos. El gobierno norteamericano contrató una agencia de detectives. Esta era la agencia Pinkerton. Para capturarlos, se decía que Jesse repartía su botín con los pobres. Esto hacía que la gente lo admirara. En 1875, hombres de la agencia tiraron una bomba en casa de la familia James. Jesse y Frank no estaban, pero la explosión mató a su hermano de 8 años e hirió a su madre, que perdió un brazo. Este suceso hizo que el común de la gente lo amara más. En un ataque contra Northfield fueron repelidos. Solo Jesse y Frank se salvaron. Formaron una nueva banda, James Band, mientras se ofrecía por ellos una recompensa de $10,000. El 24 de abril de 1874, Jesse se casó con su prima, Zerelda. Tuvieron 4 hijos: Jesse Edward, que fue abogado; los gemelos Gould y Montgomery, que fallecieron al poco tiempo; y Mary Susan James. El 15 de julio realizó uno de sus últimos golpes junto a la banda. Asaltó al tren de Winston, asesinando al conductor, William Westfall. Este era sospechoso del ataque a la casa de Jesse James, en donde murió el pequeño Archie James, y la madre quedó sin un brazo. Robert y Charlie Ford pactaron con el gobernador el cobro de la recompensa por Jesse, vivo o muerto. Ellos eran parte de su banda, podían acercarse a él sin sospechas. Eran $10,000, la recompensa más alta del Far West. Jesse les pidió a los Ford que se instalaran en su casa para proteger a todas las familias, sin saber que Bob había pactado entregarlo a cambio de la recompensa y que le conmutaran las penas. Jesse siempre iba bien armado. Buscarían con calma la manera de atraparlo. El 3 de abril era un día como otros. Desayunaron, cepillaron a los caballos. Jesse y los Ford entraron al cuarto de estar de la casa. Jesse dejó su abrigo en una silla, desabrochó su cinto, en el que llevaba su Smith & Wesson calibre 45 y su Colt. Se subió a un taburete para enderezar un cuadro. Sus amigos y colegas se miraron y sonrieron. Ese era el momento. El diario Evening escribió: Robert fue el más rápido. Se hizo con un arma larga. Acercó el cañón a poco más de 1 metro de la cabeza de Jesse. La bala penetró la base del cráneo y salió por la frente, por encima del ojo izquierdo. El disparo alertó a la esposa de James, quien corrió a la sala. Fue un accidente, dijeron los Ford. La esposa quiso detener la hemorragia, pero no pudo hacer nada. Los hermanos Ford escaparon. Fueron a una oficina de telégrafos e informaron al sheriff de la muerte de Jesse. Luego se entregaron. El gobernador Crittenden confirmó que eran los restos de Jesse James y que había sido un acuerdo entre las autoridades y Bob Ford.
El juicio de los Ford duró un día. Los condenaron a la horca y al mismo tiempo los indultaron. Fueron a cobrar la recompensa de $10.000. Solo le entregaron 500. El asesinato conmovió a todo el país. Los Ford alardeaban de haber asesinado a Jesse. Tuvieron que ir a esconderse a otro estado. En 1884, Charlie Ford se suicidó. Bob fue asesinado en 1892 de un disparo de escopeta en la garganta, en el salón que tenía en la ciudad de Creede, Colorado. El asesinato de Jesse James es uno de los crímenes más cobardes e innecesarios que se han perpetrado. La única motivación fue el interés económico. Jesse fue llamado el Robin Hood del siglo XIX. Su lápida lleva escrita: Jesse W. James, fallecido el 3 de abril de 1882, 34 años, 6 meses y 28 días, asesinado por un traidor y cobarde, cuyo nombre no es digno de aparecer aquí. Sobre Jesse James, los hermanos James, se hicieron muchos libros y películas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Jesse era el Robin Hood del siglo XIX? ¿O simplemente fue un bandolero, un asaltante, un criminal? ¿Por qué la gente lo amaba y lo admiraba tanto? El pueblo común, digamos. Tal vez Jesse James no era una mala persona. Su conducta delictiva sí lo era, pero de ningún modo merecía morir a traición, ya que los hermanos Ford fueron tan cobardes que ni siquiera pudieron matarlo de frente. Dicen que siempre al lado de un buen hombre hay un Judas. Acá terminamos el caso de hoy. Los espero mañana. Si les gustó, regálenme un like, compartan y suscríbanse. En la caja de comentarios pueden dejarme sus sugerencias. Les dejo mi link de Instagram. Y recuerden, siempre hay alguien observando.